¿Cómo están mis fieles seguidores? El día de hoy les traigo los músculos de la columna con sus articulaciones, por supuesto, origen e inserción de cada componente muscular. Nuevamente hay que tener en cuenta la bibliografía. Anatomía de tórtora, anatomía de Moore y por supuesto técnicas de balance muscular de Daniels. Así que pon mucha atención y empecemos. De manera exacta vamos a ver los músculos que realizan flexo-extensión y rotación de columna. Hay que reiterar y no olvidar que la columna solo realiza estos movimientos. Ahora miremos los movimientos de flexo-extensión. Como estás observando en pantalla, la gráfica describe el movimiento de flexión, pero también hay que observar que cuando uno flexiona lleva la cabeza y la estructura hacia adelante. Los músculos que están en la espalda van a jalar hacia atrás, evitando que nos caigamos de frente. Lo que hacen los músculos es buscar un equilibrio para evitar caídas. Lo mismo va a suceder cuando hacemos la extensión, pero para que se realice este movimiento debemos recordar nuestras articulaciones que van a trabajar en conjunto. ¿Cuáles son? Por supuesto, la articulación atlanto-occipital, que es una sinovial condilia diartrosis que está entre el occipital y la vértebra atlas. Por supuesto, también tenemos las intervertebrales y lumbosacras que las vamos a encontrar a lo largo de toda la columna. Y por supuesto, estas también se clasifican como una sinovial artrodia diartrosis en los arcos que tienen las vértebras. Y por supuesto es una cartilaginosa sínfisis anfiartrosis en los discos intervertebrales. Y el conjunto de todas estas articulaciones cuando están funcionando es lo que van a permitir los movimientos de flexo-extensión y por supuesto de rotación. Así que detalla muy bien todas estas estructuras para que puedas entender. En pantalla estás observando los movimientos que realiza la columna. Realiza movimientos de flexo-extensión, flexión lateral derecha e izquierda y por supuesto rotación en la cabeza, en el cuello y en el tronco. Aquí hay otra articulación que la vamos a profundizar más adelante, se llama la atlantoaxoidea, que permite rotar la cabeza. Recuerde que cuando uno rota la columna, primero rota la cabeza, luego el cuello y de últimas el tronco. No olvidarlo. Ten presente los movimientos porque a partir de los movimientos voy a mencionar los músculos, posteriormente su origen, inserción e inervación, para que finalmente podamos entender el movimiento. Es decir, con lo que estamos iniciando estaríamos terminando. Pon atención. En esta parte vamos a profundizar en la articulación atlantoaxoidea, que por supuesto es una sinovial artrodia diartrosis. ¿Por qué? Porque hace pequeños deslizamientos. Eso es lo que refiere la palabra artrodia. También se conoce como plana. Y por supuesto es una sinovial trocoide diartrosis. Trocoide también se conoce como pivote. Estas palabras van a referenciar rotación. Rotación que por supuesto realiza cuando se articula el axis con el atlas. Y esta articulación cuando se activa nos ayuda a decir que no con la cabeza, es decir, nos permite dar respuestas negativas. En conclusión, es una articulación que rota, nos permite hacer movimientos laterales con la cabeza en sentido rotatorio. Tenlo presente. Al final de la columna con relación al sacro vamos a observar la articulación lumbosacra que está encerrada en un círculo. Quiero contarles y reiterarles que esta articulación tiene la misma clasificación de las intervertebrales. En sus arcos es una sinovial artrodia diartrosis y en los discos es una cartilaginosa tipo sínfisis anfiartrosis. Básicamente tienen la misma clasificación, lo que cambia es el nombre, porque aquí la relación que hay es entre la última vértebra lumbar
y por supuesto el sacro. Después de haber aprendido las articulaciones, ahora miremos cuáles son los músculos que realizan la extensión de columna. Ya estás observando los rotadores, los intertransversos, los interespinosos, los multífidos y el cuadrado lumbar. Estos músculos son los más profundos en la columna, los cuales nos van a ayudar a hacer la extensión y por supuesto la rotación. Observa una vez más la pantalla, la sigla RIN cuadrado. Espero esta sigla te ayude a recordar y a aprender. Ahora miremos los músculos que siguen, que son más grandes que estos. ¿Cuáles son? Por supuesto tenemos el longuísimo, espinoso, semiespinoso, iliocostal torácico, iliocostal lumbar. Por supuesto aquí también te dejo la sigla, espero te ayude para recordar. La sigla es LESI. A lo largo de todas las presentaciones he repetido el nombre longuísimo, espinio y semiespinoso. Quiero recordarle que la columna tiene los mismos músculos. Simplemente, a manera de ejemplo, hay que recordar que está el longuísimo de la cabeza, longuísimo del cuello y longuísimo del tronco o columna. Se van a repetir los nombres, por eso siempre lo diré que la anatomía no es difícil, sino que hay que recordar y relacionar. Y por último tenemos los músculos más grandes y por supuesto superficiales. Uno de ellos ya lo nombramos, es el trapecio. Ahí lo tienen. Y el día de hoy les traigo otro músculo que es bastante amplio, importante para la extensión de la columna, pero también nos va a ayudar a hacer extensión del hombro. Este se llama el dorsal ancho. Ahí lo tienen. Y estos son todos los músculos que nos ayudan a realizar extensión de columna. En total son 12. Por favor, apréndelo y detállalo. Si quieres, pausa el video antes de continuar. Aquí vamos a detallar músculos origen-inserción. Voy a iniciar con los músculos profundos de columna. ¿Cuáles son? Nuevamente los rotadores intertransversos, interespinosos, multífidos y cuadrado lumbar. Observen nuevamente la sigla. Espero, como ya dije, les ayude. Ahora detallen el origen inserción. Para entenderlo tenemos que recordar nuestras apófisis espinosas y apófisis transversas de las vértebras. Fíjese que los rotadores se originan de apófisis espinosa a apófisis transversa. Los intertransversos se originan de apófisis transversa a apófisis transversa. Hay es que relacionar, no es difícil. Ahora miremos el interespinoso, va de apófisis espinosa a apófisis espinosa. Ahí hay que trabajarle, yo creería que es al origen de los multífidos y del cuadrado lumbar en su inserción. Los multífidos se originan desde el sacro hacia las cervicales. Exactamente en el sacro, en la espina ilíaca del ilión a nivel postero superior, por supuesto apófisis espinosas para dirigirse a apófisis transversas. En la siguiente gráfica voy a mostrar para que puedan entender de manera exacta y precisa y más fácil. Y por último tenemos el cuadrado lumbar que se origina en la cresta ilíaca, se inserta en la costilla 12, en el cuerpo vertebral torácico número 12 y por supuesto en las apófisis transversas del L1 a L4. Ahí tienen el origen e inserción y por supuesto la inervación va a estar dada por los nervios espinales a lo largo de la columna. Exactamente de C2 a C8, de T1 a T12, L1 a L5. Recuerden que estas raíces salen de los diferentes plexos, del plexo cervical, del plexo braquial, de las raíces torácicas y del plexo lumbosacro. Tienen que revisar todas las estructuras del sistema nervioso de la médula espinal para complementar. Y por último, el cuadrado lumbar tiene nervios espinales que provienen de la raíz T12 a L3. Aquí es otro momento para que nuevamente pauses el video y lo aprendas.
Ahora estás observando esta gráfica que nos ayuda a entender origen e inserción, por ejemplo, de los intertransversos, que dijimos que van de apófisis transversa a apófisis transversa. También observamos los interespinosos que van de apófisis espinosa a apófisis espinosa, diferente a los rotadores que va de apófisis espinosa a apófisis transversa. Y todos ellos nos van a ayudar a hacer la extensión de la columna, por supuesto, de la rotación, como observas en la gráfica, rotación de la cabeza y rotación del tronco. Tenlo presente. Con esta gráfica nos va a quedar muy claro el origen e inserción de intertransversos, interespinosos, multífidos y rotadores. Observe que los intertransversos van de apófisis transversa a apófisis transversa, interespinosos de apófisis espinosa a apófisis espinosa. Multífidos y rotadores van del mismo lugar, de apófisis espinosa a apófisis transversa. ¿Cuál es su diferencia? Que los multífidos son oblicuos y los rotadores son horizontales. Tómate un minuto, detalla, entiende y aprende y concluye que esto no es difícil. Por último, tenemos de este grupo el cuadrado lumbar. Es un músculo que por supuesto nos ayuda a la extensión de la columna, pero también a elevar la pelvis. Podemos observar que se eleva la pelvis cuando vamos caminando, estamos trotando o montando bicicleta. Por supuesto, este músculo se origina en la cresta ilíaca y se va a insertar en la última costilla, es decir, la 12. También se va a insertar en el cuerpo torácico número 12 y en las apófisis transversas de L1 a L4. Así que por favor, no lo olviden. Y tiene una raíz de inervación de T12 a L3. Ahora detallemos los músculos origen, inserción e inervación del longuísimo, espinoso, semiespinoso, iliocostal torácico, iliocostal lumbar. Nuevamente la sigla LESI. Como ya he dicho y he reiterado, espero ayude. Nuevamente decirles que tienen que tener presente las apófisis espinosas y las apófisis transversas para poder entender. Observe que el longuísimo se origina de apófisis transversas de L1 a L5 para insertarse nuevamente en apófisis transversas, pero en este caso de T1 a T12. Y por supuesto se va a insertar en los ángulos de las costillas de la segunda a la 12. Es un músculo bastante amplio, tiene una inervación de T1 a L1. El espinoso, como su nombre lo indica, se origina en las apófisis espinosas de T11 a L2 para insertarse en las apófisis espinosas de T3 a T8. Quiere decir que este músculo va a ir a lo largo de las torácicas y lumbares para tener una inervación T1 a T12, los nervios espinales torácicos, igual que el semiespinoso y el iliocostal torácico. Por supuesto, el semiespinoso se origina de las apófisis transversas de T6 a T10 y se va a insertar en las apófisis espinosas de C6 a T4. Observe la relación que hay entre apófisis espinosas y apófisis transversas. Y el iliocostal torácico y lumbar van a estar en las costillas. ¿Por qué? Observe que el iliocostal torácico se origina de la costilla 7 a la 12 para insertarse en los ángulos de la sexta a la primera costilla y por supuesto en las apófisis transversas de C7. Entonces son unos músculos que van a estar relacionados en las costillas. Y por último, el iliocostal lumbar se origina en el sacro y la cresta ilíaca. Por eso se llama iliocostal lumbar, porque va a nivel lumbar para llegar a las costillas. En este caso se va a insertar en el ángulo de la sexta a la 12ª costilla, teniendo una inervación de las raíces L1 a L5 que provienen del plexo lumbar. Nuevamente, aquí puedes pausar el video, detallar, dibujar, comprender para que quede claro origen, inserción e inervación. Tómate tu tiempo, a la primera no es fácil, pero poco a poco lo irás aprendiendo. Nuevamente tenemos esta gráfica. En la parte central encontramos el espinoso torácico. Como bien le dije, va por encima de todas las apófisis espinosas. Exactamente va desde T3 a L2. Esta es una manera más práctica de aprender origen e inserción. Observe el longuísimo. Ese longuísimo torácico se origina de apófisis transversas de L1 a L5 y también se inserta en apófisis transversas de T1 a T12.
Pero no hay que olvidar que es un músculo que también está encima de las costillas. Observe la gráfica. Y por supuesto va de la segunda a la 12ª costilla. Ahí tienen un ejemplo. También observen los iliocostales, el torácico y el lumbar. El torácico se origina de la costilla 7 a la 12 para insertarse en el ángulo de la sexta a la primera costilla, pero también se va a insertar en la apófisis transversa cervical. Y por último, observen el iliocostal lumbar, cómo se origina desde el sacro. Ahí está clarito. Entonces se origina del sacro, la cresta ilíaca, y va a subir a las costillas de la 12 a la sexta, por supuesto en sus ángulos. Entonces mire la relación tan importante que tiene la cabeza, las vértebras, las costillas, por supuesto el sacro. De esta manera vas a poder entender de manera precisa y clara tus músculos. Aquí te di unos ejemplos. Entonces aquí es un momento para que pauses el video, por supuesto cojas la tabla, hagas el resumen y empieces a observar origen e inserción y por supuesto vas mirando la gráfica o puedes también dibujar o si no mirar aplicaciones 3D. Tienes diferentes herramientas para que aprendas. Lo importante es ser constante, disciplinado. Mi sugerencia es aprender 1 o 2 músculos por día para que poco a poco puedas entender la columna. Pero esto no se requiere tiempo. Hay que tener, como ya dije, disciplina. Esto no se aprende rápidamente a la primera, no, poco a poco. Tenlo presente. Aquí tienes esta excelente gráfica para que entiendas los diferentes músculos que componen la columna, desde los intrínsecos a los extrínsecos. Por supuesto hay músculos que ya vimos, tienes que detallar y observar, pero hay unos nuevos como el elevador de las costillas y el serrato. Son músculos que los veremos en su momento para determinar movimientos de la respiración y por supuesto movimientos del hombro. Eso lo dejaremos para un próximo videoclip. Así que pausa el video para que puedas entender la profundidad, o más bien quiero decir desde profundo a nivel externo, todos los componentes musculares. Nuevamente tenemos el músculo trapecio. Como observas en el título dice músculo de la cabeza, cuello y columna. Y tiene que ser así porque recuerden que este músculo ayuda en la extensión de la cabeza, en la extensión del cuello y la extensión de la columna. Ahí les dejo el origen, inserción, inervación para que se lo aprendan. En esta gráfica pueden aprender origen, inserción del trapecio. Esta gráfica la coloco para recordar nuevamente que el trapecio tiene fibras superiores, medias e inferiores. En este caso estás observando las medias. Recuerda que este músculo también ayuda a elevar la escápula y a movilizar el hombro. Y todo esto se da por la inserción que tiene en la clavícula, en el tercio lateral y por supuesto en la espina de la escápula. Detállalo. Por último tenemos el músculo dorsal ancho, un músculo que se va a originar en las apófisis espinosas de T6 a L5, por supuesto en las costillas de la 9 a la 12 y la cresta ilíaca, para insertarse en el surco intertubercular del húmero. Los libros también mencionan que se origina, o más bien se inserta, en el ángulo inferior de la escápula. Al tener múltiples orígenes e inserciones, esto permite que tenga varias funciones. Entre esas, como ya vimos el día de hoy, extensión de columna, pero también va a ayudar a la extensión del hombro. En posteriores videoclips lo voy a explicar. Y ahí tiene origen e inserción. Y su inervación va a estar dada por el nervio toracodorsal. Así que no lo olvides. Nuevamente pausa el video y ponte a estudiar. En esta gráfica puedes relacionar origen e inserción del dorsal ancho. Por supuesto también está el redondo mayor para que te lo vayas aprendiendo. Y también podemos relacionar el nervio tóraco-dorsal. Nervio que proviene del plexo cervical. Tenlo presente. Aquí vamos a hablar de los músculos que realizan flexión de columna.
Recuerde que estos músculos los va a ayudar el efecto de la gravedad. ¿Y cuáles son los músculos? Pon atención. Ahí los tienen. Se llama psoas mayor, psoas menor, oblicuo interno y externo, recto abdominal, transverso del abdomen e ilíaco. Apréndete la sigla por ti para que te acuerdes de los músculos que realizan flexión de columna. Aquí es otro momento para pausar el video y aprenderse los músculos antes de pasar a aprender origen, inserción, acción e inervación. Tómate tu tiempo para aprender. En esta diapositiva te voy a decir inmediatamente que la pauses, porque este origen e inserción no es tan fácil de aprender. Aquí tienes que dedicar buen tiempo, porque aquí vas a relacionar cuerpos, apófisis vertebrales, la cresta del ilíaco, por supuesto el trocánter menor del fémur. Las costillas, hay diferentes estructuras, así que pausa el video, tómate tu tiempo para que aprendas origen, inserción. En pantalla estás observando el transverso del abdomen. Es un músculo que se origina en la cresta ilíaca y las costillas de la 7 a la 12 para insertarse en la línea alba y la cresta púbica. Tiene una inervación de T7 a L1. Por favor, no lo olvides. De esta manera puedes practicar origen-inserción. Aquí te estoy ayudando. Pero primero revisa la tabla que ya mostré. En esta diapositiva tenemos el recto abdominal, el músculo que todos queremos tonificar para tener la chocolatina. Este músculo se origina en las costillas 5 a las 7 y el esternón en la apófisis sifoides para insertarse en la cresta y sínfisis del pubis. Y por supuesto también tiene la misma inervación del transverso del abdomen, es decir, de T7 a L1. Esas son sus raíces. Nuevamente repasa origen-inserción. Mira las tablas. Y para concluir, acá tenemos el oblicuo interno y externo, que por supuesto los dos se originan en la cresta ilíaca del ilión. El oblicuo interno se va a insertar en la costilla de la 9 a la 12 y la línea pectínea del pubis. Téngalo presente. Y el oblicuo externo se va a insertar en la costilla de la 12 a la 4. Y por supuesto su inervación también está dada por la raíz T7 a la L1. Así que no lo olvides, pausa el video y tenlo presente. Este músculo nos ayuda a hacer flexión del tronco, pero también rotación. No lo olvides. Por último, tenemos el psoas mayor y el ilíaco. El psoas mayor se va a originar en los cuerpos y apófisis vertebrales de T12 a L5 para insertarse en el trocánter menor del fémur. Y el ilíaco se origina en la fosa y cresta ilíaca y también se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Es decir, que el psoas mayor y el ilíaco se juntan y se insertan en el mismo lugar. Y por supuesto, el psoas mayor va a estar inervado por L2, L4 y el ilíaco va a estar inervado por L2 y L3. Nuevamente, tómate un momento para que aprendas. Y para que esto quede más claro, vamos a la práctica. Voy a hacer los diferentes movimientos e iré colocando subtítulos del músculo que actúa. Pon mucha atención. Para que puedas entender la práctica es necesario que hayas aprendido todos los músculos que realizan flexo-extensión de cabeza, cuello y el tórax o el tronco. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando realizamos flexo-extensión de columna es un movimiento conjunto que viene desde la cabeza, cuello y tronco. Observa la imagen detalladamente para poder comprender el movimiento. Ahora observemos los movimientos rotatorios de columna y de flexión lateral, donde va a actuar primero la articulación atlantoaxoidea y por supuesto las articulaciones intervertebrales. Debes tener en cuenta todas las estructuras óseas y por supuesto los músculos que ya revisamos que ahora los estás visualizando en los subtítulos. Revisen una vez más detalladamente músculos, origen, inserción, acción e inervación para que entiendan.
Eso es todo. Hasta la próxima.